Y ahora sí, saludamos de inmediato a Catherine Echaíz, candidata a senadora por la región del Biobío. Katy, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Álvaro, María José, Enrique? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, pues saludos a Enrique Inostroza. ¿Cómo estás tú, Quique? Muy buenos días. No escucha. Está Buenos mudo, días, Enrique. Catherine. Te aprovecho de saludar. Quedo mudo con el debate. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Enrique? O ¿Aló? también está haciendo el minuto de No, silencio como Artés. Sí, oye, parece. no escucha nada, don Enrique. Bueno, vamos contigo Oh, No primero, escuchan Katy. Enrique se tiene que desconectar y volver a conectar. Exactamente, ahí está la Oye, solución. qué complicado lo que estás diciendo sobre la ruta 160. Sí, porque en teoría, ayer nosotros y ese es uno de los temas que vamos a tratar en el tiempo que tenemos, Katy, cuando se trasciende, cuando se filtra esta, digamos, supuesta decisión del gobierno de decretar estado de emergencia, la dirigencia de este sector de los camioneros que había mantenido toma de carreteras se había manifestado satisfecha y congratulada, contenta por la decisión del claro. gobierno, y sin embargo hoy día por la mañana, desde muy tempranito, empezamos a ver la preparación de la toma de la ruta entre Concepción y Coronel. Para que no se arrepientan, quizás, No lo sé. de Entonces, tomar esta medida. ¿cuál es la evaluación que haces tú respecto de esto, Katy? ¿Por qué crees tú que los camioneros siguen, un sector de los camioneros sigue con las rutas tomadas? Tú que has estado en terreno, además. Sí, he estado en terreno y he estado en conversaciones en el fondo, en terreno con los dirigentes, con Heriberto López, que es el dirigente de los transportistas, que es uno de las personas en el fondo que está liderando estas tomas, también con el señor René Muñoz de la Asociación de Contratistas Forestales. Mira, la verdad es que yo he conversado con ellos casi todos los días y una de las razones que ellos en este momento no quieren paralizar la toma es porque sienten que la medida que de los 15 días de reforzar las fuerzas especiales, etcétera, creen que no es una solución a largo plazo, solamente una solución en el fondo para hoy, descongestionar la problemática que hay en Araucanía y en el sector en el fondo de la provincia de Arauco, que hasta hoy en el fondo el gobierno y quienes forman parte en el fondo no han entregado una solución más allá de decretar estado de sitio o de reforzar en el fondo con las fuerzas especiales, etcétera. Por lo tanto, sienten que no es una solución viable a largo plazo y ellos quieren una solución viable a largo plazo. Necesitan calidad de vida, necesitan estar tranquilos, necesitan en el fondo ir a trabajar tranquilo y la gente de allá también necesita dormir tranquilo. Y eso es un trabajo en el fondo que tenemos que hacer entre todos. Creo que en el fondo que la medida que se va a tomar hoy es una buena medida para poder paralizarlo, para poder en el fondo frenarlo. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer y mucho en el fondo trabajo por hacer todos en conjunto. La gente está cansada. Enrique, Ya ¿estás de es acuerdo? hora de hacer las cosas bien. ¿Estás de acuerdo con Hola, la medida, buenos días. buenos días, con la eventual medida que tomará el presidente de la República hoy día, al parecer, declarar estado de emergencia en Cautín, Mayeco y Arauco? Así es. Y les faltó, yo creo que deberían haber incluido la provincia de Biobío, ahí se les pasó. Esto tiene un problema, a mi juicio, que es de carácter político, porque yo lo he dicho en este programa, el ejercicio de un derecho no puede ser discutido, es un derecho que tiene el presidente de la República de poder decretar Una sin facultad. autorización del Congreso el estado de emergencia. Por 15 días Ahora, prorrogable, 15 días más. quiero poner y reconozco de que hay un problema de alteración de orden público al interior de esas comunidades, de esos territorios. ¿Tú no crees que hay Particularmente lo hablo terrorismo? desde la región del Biobío. Permíteme, Katy. En segundo lugar, pero aquí falta un componente que es muy relevante, la incapacidad política que tiene este gobierno. Quiero dar 3 argumentos mínimos sobre esto. Primero, es absolutamente poco responsable de que hasta el momento ha pasado más de 12 horas desde que un presidente de un partido político anuncia este hecho y no haya ninguna vocería oficial del gobierno sobre esto. No se sabe si esto es una noticia real, ¿ya? O es solo una especulación de un dirigente. Y por eso No yo creo existe que ninguna siguen vocería, movilizados. una vocería oficial. Primero, en un tema tan relevante. Segundo, si uno mira las facultades que tiene el presidente de la República según la actual Constitución,
esto dura 15 días. Lo puede prorrogar sin autorización del Congreso por 15 días más. Lo va a prorrogar pocos días antes de la primera vuelta de la reelección de los parlamentarios. En 30 días va a ir al Congreso. Si esto se decretara hoy día, también sería lo más probable de la discusión de una acusación constitucional. Me parece que es un cálculo político que pone en entredicho la importancia que pueden tener medidas como esta para las personas que viven en ese territorio. Y en tercer lugar, el tema de falta de carente de diálogo político que tiene este gobierno. Yo quiero recordar hace más de un año, cuando la actual ministra de Desarrollo Social hizo un punto de prensa en el estadio Germán Becker de Temuco, señalando que se inauguraba un periodo de diálogo con los actores de la macrozona sur. Ese diálogo quedó ahí, en un acto que se hizo en un estadio. Después de eso, nada ha ocurrido. Y desde el punto de vista de la gestión política, los tres elementos que he puesto en esta discusión dan cuenta de un gobierno que lamentablemente perdió el control. Yo espero que esto no signifique alguna situación mayor y que solamente agrave el conflicto. Catherine. Es una posibilidad, Catherine. Sí, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo en el fondo con el análisis que hace Enrique respecto a el manejo político. Creo que lo haya dicho Chaguán o lo haya dicho quien lo haya dicho. Pero una medida tan importante. Lo que estoy diciendo en el fondo que el fondo de esto es la solución, no quién habla antes, quién habla después. Sin embargo, en el fondo hoy se tomará la decisión definitiva y el gobierno hará su anuncio oficial. Siempre ha sido así y hoy no va a ser distinto. Yo creo que acá en el fondo los problemas de fondo es cómo solucionamos la problemática, cómo también respaldamos nosotros en el fondo a las instituciones que hacen su trabajo, su labor, como a Carabineros, como a las fuerzas especiales. Obviamente no queremos otro 18 de octubre, no queremos más zona cero tampoco en el país, y eso de alguna manera sin duda es un trabajo que tenemos que hacer todo en conjunto, no es un problema solamente de este gobierno, Enrique. Los problemas en el fondo de la Araucanía y en la zona en el fondo de la provincia de Arauco y Biobío vienen hace mucho más de 4 años, por lo tanto aquí los responsables somos todos. Katy, pero a ver, lo que pasa es que yo creo que lo que plantea Kiki Nostroza no es irrelevante, porque Chaguán es efectivamente presidente de RN, senador, pero no es autoridad del Ejecutivo, entonces no existe pero no le podemos, pero obviamente, pero él verá, Chaguán verá lo que hace, lo que dice, eso nosotros no lo podemos controlar. El gobierno cuando tenga tomada su decisión, que espero que sea esta, están todos en el fondo apoyando que esta sea la medida en el fondo más rápida para poder vamos en el fondo a la solución del problema. Sin embargo, no podemos controlar lo que dice el resto de las personas. Nosotros tenemos que esperar el anuncio oficial. Como ciudadanos que somos, tenemos un gobierno, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero así en el fondo se hacen las cosas de manera protocolar. Oye, tenemos una información de última hora que es de fuente segura, como las que publica sabes.cl, que da cuenta del incendio de una capilla católica y una capilla evangélica en Tirúa, esto en la provincia de Arauco. La información preliminar indica que no hay panfletos ni pancartas adjudicatorias. Habrá pronunciamiento del gobierno en breve, pero esto es una información que va a ser publicada en breve en el sitio del primer diario digital del Gran Concepción, sabes.cl. Nos gustaría, María José, es muy grave. ¿Sí? Muy grave. Si me permiten, porque aquí estamos hablando de crímenes contra la libertad de culto. Y creo que desde ese punto de vista la reacción tiene que ser muy fuerte de todas las fuerzas políticas del gobierno respecto a estos hechos. Sea cualquiera el culto que fue afectado, claramente es un acto que se tiene que condenar con mucha fuerza. No puede ser de que se atente, cualquiera sea el motivo, contra templos religiosos, cualquiera sea el credo y cualquiera sea el motivo que esté detrás. Pero en eso tenemos que condenarlo, particularmente solidarizando con quienes forman parte de sus credos religiosos. Así es. No solamente a ellos, hoy día atacaron en el fondo 2 iglesias, pero también han atacado viviendas, tenemos mucha gente en el fondo que ha sido en el fondo atacada en su faena, o sea, todos
todas esas acciones tienen que ser atacadas con la misma fuerza, no solamente ahora porque quemaron 2 iglesias. Bueno, el gobierno, pues, se podría decir por el estado de emergencia. Todos señalan que ese es el estado de excepción constitucional que escogería el gobierno. Hay otros quienes podrían estar inclusive por un estado de sitio, que es inclusive un estado de excepción constitucional que permite mayores facultades al presidente de la República, mayores restricciones. Sí. Sin embargo, también se optó por este estado de excepción que quizás vive un estado de excepción constitucional que permite mayores facultades al presidente de la República, mayores restricciones. Sí. Sin embargo, también se optó por este estado de excepción que quizás es más tenue, no es tan fuerte como otro que faculta y restringe aún más las libertades de los territorios que el propio gobierno escoja para esto. Pero ya cambiando de tema al debate presidencial y también hablar un poco de seguridad pública, porque al comienzo los candidatos, el formato fue distinto, el minuto de confianza fue al comienzo, ¿verdad? Inaugurando el debate presidencial, y ahí se pueden ver las posturas ya desde un inicio, para hablar un poco de los ganadores y los perdedores, ¿verdad? En seguridad pública y narcotráfico y de escalada de violencia, fueron los candidatos de derecha quienes se refirieron a aquello, ¿verdad? José Antonio Kast y Sebastián Sichel se pronunciaron mayoritariamente para poder o ser una solución, ellos como presidente de la República, eventualmente, de la violencia y del narcotráfico. Sin embargo, los candidatos de izquierda, Meo, Artés y Boric, optaron por la corrupción, ¿verdad? Y por el desprestigio de la clase política de Sebastián Piñera, principalmente con esta acusación constitucional. Y Jasna Proboste, sin dejar eso de lado, también comenzó con una oferta programática muy interesante sobre los campamentos, sobre la violencia de género, sobre el cierre del comercio anticipado, aludiendo también a su condición de mujer. Habló de que las madres podrían abrazar a sus hijos al llegar a la casa y que estos no estén durmiendo, por ejemplo. Entonces ahí es interesante, marcaron sus posturas desde un comienzo. Y en mi opinión y en el análisis crítico que señalé, para mí los perdedores fueron Boric y Sichel, y los ganadores fueron Marco Enrico Minamis, que yo creo que podría ganar puntos en las encuestas, y quizás Jasna Proboste subir un poco más también con esta polémica que envolvió a Sebastián Sichel por el caso del lobby del gas, que es algo también que la Fiscalía Económica reconoció hace unos días con mucha proactividad, de que los gases, las empresas de gas podrían influir en el precio final, que es tan caro para todos los chilenos. No sé qué opinan sobre estos ganadores y perdedores del debate. Katy, dale tú. Yo tengo... Bueno, no, Enrique, dale. No, yo tengo una impresión distinta. Yo tengo la impresión de que se termina de desfondar Sichel en el debate, particularmente, y quiero decirlo con tratando de hacer un análisis. Repuntó muy fuerte, que había estado muy mal en el debate pasado, Jasna Proboste. La vuelve a ser una candidata competitiva. Yo, que estoy con Jasna Proboste, veo con esperanza, digamos, estos 40 días de campaña que quedan por su desempeño en el debate. En el caso de Boric, mantuvo su performance, no se movió mucho. Y Kast, yo creo que se puso nervioso, particularmente después de la aparición de Panama Papers. A Boric, el Panama Papers, esta inversión en un paraíso tributario. Así que Artés, como dicen, en lo suyo, digamos, no mueve mucho. Pero nos fue complaciente discurso. con Boric, a diferencia del debate pasado. No, y lo otro, Marco Enrique, es que siempre uno espera que tenga mayor soltura, prestancia en debates de televisión. Lo tuvo, pero no fue descollante, y no lo hace aparecer como una figura que puede irrumpir con fuerza en esta carrera presidencial. Así que yo tengo la impresión que el dato político más fuerte es que lo de Sichel no remontó respecto al último debate, sino que más bien se empieza a desfondar, y en el caso de Proboste va al alza. Así que por lo tanto tenemos una campaña muy competitiva en los próximos 40 días. Yo tengo la impresión de que podría haber una gran sorpresa, de que termine siendo Boric y Jasna Proboste quienes pasen a segunda vuelta. Vamos a ver qué es lo que dice Catherine Qué optimismo, Chávez. Enrique. Dale, Katy. Oye, pero nos levantamos optimistas, Enrique, en este día martes.
Bueno, obviamente discrepo de los puntos de cada mi compañero. Creo que Sichel sí le fue bien en el debate. Creo que fue transparente, claro, razonable, creíble. Estoy segura, estoy convencida de que el único que puede derrotar a Boric en segunda vuelta es nuestro candidato presidencial, Sebastián Sichel. Creo que los extremos, en el fondo, para un país que hoy está a todas luces desencantado, con mucha rabia, algunos sectores también con miedo, no son buenos para poder gobernar el país en este momento. Con los extremos nos vamos a hundir el país. ¿Qué te puedo decir de los otros candidatos? Creo que Meo no fue confrontacional, más bien fue complaciente con los otros candidatos presidenciales. Yo creo que es una estrategia que él está teniendo porque sabe que obviamente no va a ganar, no va a pasar a segunda vuelta y tiene que seguir trabajando. Jasna Proboste, siento que si bien en eso puedo concordar con Enrique, que le fue relativamente mejor que en el debate anterior, no se mandó en Wikipedia de ninguno en el fondo de esos comentarios del debate anterior. Siento que la única forma que ella tiene para poder repuntar en las encuestas y ser más visibilizada es atacar a Sichel, y por eso en el fondo lo hizo ayer. Sin embargo, también... Pero la respuesta de Sichel fue convincente, Catherine, transparente, porque después le volvieron a preguntar y yo creo que a nadie le quedó claro... ¿De que se ha sido lobista? Él lo dijo súper claro, que ha trabajado dijo en el que fondo... no, que era abogado. Dijo que él se tituló como abogado de la Universidad Católica. Pero un abogado se puede que trabajado hace en más de 20 años. Pero por supuesto que sí. O sea, yo creo que todos los que estamos conversando acá hemos trabajado en el sector privado, en alguna empresa que en algún momento puede tener algún cuestionamiento social. Es así, lo importante es cómo enfrentamos eso, cómo lo decimos de cara a la ciudadanía, porque todos nosotros tenemos historias, algunas mejores, otras peores, algunas con tropiezo, algunas a lo mejor intachables. Lo importante es cómo nosotros somos transparentes, directos y claros al contestar y al asumir en el fondo nuestra verdad. Y no hay problema con eso. Él es abogado, ha trabajado 20 años en el sector público, también ha trabajado en el sector privado, ¿cierto? Y en el sector privado le puede haber tocado una empresa de gas, como le puede haber tocado una empresa también de otra índole, y eso no tiene nada de malo mientras eso esté transparente y claro. Bueno, y a nosotros nos toca despedirnos, Nos toca despedirnos. Solo un dato con Sichel, porque él nunca ha reconocido, y es un tema ya público, que él trabajó en una empresa de lobby. Puede haber trabajado como abogado, pero una empresa de lobby que representó muchos intereses, como por ejemplo la tramitación ante el Congreso de la ley de ICOM. Así que por lo tanto, digamos, desde el punto de vista de su gestión de intereses, él trabajó en una empresa que se dedicó a hacer lobby a favor de intereses del país. Yo creo que eso no tiene nada de malo, pero el problema es que el lobby está regulado. El lobby está regulado. Sí, claro. ¿Tú crees que es algo malo? Sí. ¿Tú crees que es algo malo, si lobby? Digo, es lo mismo que yo he señalado respecto a Sichel, de cuando se demoró en reconocer que había hecho retiros. Ese es el problema. Hubiera sido más fácil que hubiera dicho, mire, ¿sabe qué? Yo trabajé en una empresa de lobby, no decir que trabajé de abogado, porque es distinto. Para mí no es malo, pero la respuesta no fue clara y fue un ataque para también Jasna Proboste, que también dijo, bueno, yo no he vivido 30 años del Estado con los impuestos de todos los chilenos, pero él también ha sido parte del gobierno y candidato y también hemos sido parte del gobierno en algún momento. Claro, y no tiene nada de malo. Y 10 de la mañana. Sí, y nos genera en el fondo también experiencia en el servicio público, lo cual es súper bueno porque una persona que quiere tener un cargo de elección popular tiene que tener experiencia en administración pública. Es un plus. Ahora, 30 años, convengamos que también hay que soltar un poquito y dejar que otras personas y que otras generaciones puedan hacer su trabajo, porque todos tenemos mucho que aportar. O sea, ahí no solamente a Jasna, también a personas de mi sector se les ha pasado la mano. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Katy, que tengan un buen día. Esta va a ser una semana muy, muy movida. Chao, Quique. Que esté muy bien. Muchas gracias, Enrique, Álvaro, María José. Buen día para todos. Igualmente, gracias.